Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Reciban un cordial saludo. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas. Dirijo la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, EMS, y soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Medellín. Antes que nada, los agradecimientos debidos a Jorgito Benjumea en la consola de la emisora y a las 4 instituciones que sin ánimo de lucro apoyan las actividades culturales de la Fundación Entre Líneas. Esas instituciones son INTI Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería haylibros.com. Serie La EMS al Rincón de Pensar. Semana número 10. Título de esta emisión: Dios como síntoma de la debilidad humana. ¿Es posible una humanidad sin Dios ni religión? Esa es una pregunta que ha madurado en nuestra época. ¿Estamos en condiciones de fomentar y asumir una vida en la que las ilusiones religiosas, comenzando por la ilusión de Dios, no sean un elemento requerido por la humanidad? O como algunos dicen en tono de amenaza, si no hay Dios y si no hay religión, si los seres humanos no tienen este tipo de creencias, cundiría el terror, el caos, el lazo social se desharía, la vida perdería completamente su sentido. Eso hay que ubicarlo más como un asunto a indagar, a reflexionar, que dar por sentado que la respuesta es fácil e inmediata. Existimos quienes pensamos que no solamente es posible, sino deseable una humanidad que no cuente con dioses ni con religiones y que pueda hacerse a un destino propio contando con sus propias fuerzas y aceptando las limitaciones que tiene y las incertidumbres que nos agobian. Quiero partir por señalar que la condición humana es en sí misma muy difícil, que es muy difícil aceptar la verdad de nuestra situación. Por eso tendemos más bien a construirnos formas engañosas. La vida de los animales no es difícil en el sentido de que sí, corren siempre peligro los depredadores, las formas terribles en que la naturaleza les conduce a la muerte. Me estoy refiriendo pues a los animales en su hábitat natural, porque la vejez o la enfermedad los encuentra siempre indefensos, incapaces de poder sobrellevar y superar ese tipo de situaciones. Pero el animal no tiene ninguna conciencia que le permita plantearse si su vida tiene sentido o plantearse esa gama de condiciones y situaciones que sí suelen llegar y agobiar al ser humano consciente
de que es una criatura que no solamente tiene un presente, sino que tuvo un pasado y se proyecta hacia un futuro, pero que inevitablemente un día no estará. Por eso en la vida animal uno puede decir que hay una serie de dificultades naturales que siempre se realizan en el orden de lo inmediato, pero ningún animal anda preocupado ni con su pasado ni con su futuro, ni si el destino que ha realizado es el destino que debió haber realizado, ni tiene preocupaciones por qué será después de la muerte, etc. Eso le compete a una criatura, a la única criatura viva que en este planeta dispone del lenguaje. Entonces, esta criatura, con su conciencia, puede reconocer la dificultad que cruza su existencia, aunque también esta criatura tiene un camino para no reconocer esa dificultad o para evadir el enfrentamiento directo de esa dificultad. Y ese recurso es la ilusión. Ese recurso es negarse a reconocer la verdad de la situación para construir una salida ilusoria que le gratificaría y le daría garantías. Pero quiero plantear inicialmente mi consideración por el lado de lo costoso, lo difícil que es para el ser humano aceptar la verdad de su propia situación como criatura mortal. Los seres humanos, repito, si no nos entregamos pues a las formas ilusorias, tenemos conciencia o llegamos a la conciencia o conquistamos la conciencia de ser una criatura muy pequeña, una criatura que en el contexto de un universo pasmosamente gigantesco e incognoscible, somos minúsculos, somos una hormiguita ante un universo infinito. Eso es amedrentador. Pero además sabemos que somos frágiles, que nos puede quebrar una circunstancia anímica o física, que nada garantiza que solventemos el paso del tiempo, dueños de nosotros mismos. Nuestra conciencia también nos indica que somos una criatura limitada, que nuestras capacidades prácticas, intelectuales, etcétera, tienen unos límites más allá de los cuales todo se sume en la penumbra para nosotros y con esa penumbra, volvamos a decirlo, la incertidumbre. Que somos una criatura que también debe reconocer, esto es lo que nos depara la conciencia de sí, que somos sufrientes, es decir, que el sufrimiento siempre hará presencia en nuestra vida. No porque lo convoquemos, lo anhelemos, que también a veces lo convocamos y lo anhelamos, sino porque el sufrimiento es ineludible, sea cual sea el camino que tomemos en la vida y fuere cual fuere la decisión que sobre ella tomáramos. Finalmente, la conciencia de sí nos hace a los seres humanos sabernos mortales. Somos una criatura que sabe que no será. Eso es muy dificultoso, porque hay un rasgo narcisista que nos invoca el anhelo de la permanencia, de la continuidad, de la perennidad. La verdad crasa y lata del ser humano es esa, la verdad desnuda es esa que acabo de describir, nuestra diminutez, nuestra fragilidad, nuestra limitación, nuestra condición de seres que sufren, nuestra condición de seres mortales. Esa es la verdad. Ahora, reconocer esa verdad exige un temple que no está dado para todo el mundo y que sobre todo la educación que recibimos desde la familia, continuando en la escuela, en general a través de los medios, en la atmósfera ideológica que prime en la sociedad, es una educación que nos lleva
a voltear la cabeza frente a esa verdad para entregarnos más bien a las formas ilusorias. Porque es que el tema con esas verdades de nuestra pequeñez, etcétera, tiene que ver con que eso repercute, por ejemplo, la diminutez que nos caracteriza, nos hace seres temerosos, seres que sabemos del temor precisamente por la precariedad nuestra. Y ese temor puede conducirnos a una salida ilusoria como es la de invocar una fuerza que nos proteja. En la economía psíquica humana, el peso que tiene la creencia religiosa y la creencia, por ejemplo, en la divinidad, es que ella, frente a esa pequeñez nuestra que nos atemoriza, nos depara una certeza, reitero ilusoria, pero certeza de que hay una fuerza que nos protege en última instancia. Somos frágiles, quebradizos, podemos en cualquier momento caer, somos seres que reconocemos la soledad en que nos encontramos, por ejemplo, en este universo en tanto especie. No hay, como especie que somos, ningún referente otro al cual nos podamos dirigir a efecto de poder invocar algún tipo de reconocimiento y apoyo para enfrentar nuestra fragilidad. Entonces, la soledad es también una puerta que se abre para construir la ilusión de que hay un gran otro, en este caso pues una divinidad que está conmigo. Gran parte de los creyentes que son hondos en su creencia, lo que encuentran como certificación de la existencia de ese Dios sobre el cual depositan sus mejores expectativas es que les embarga la convicción de que ese Todopoderoso está con ellos. Donde somos limitados, donde tenemos fuerzas que llegan hasta un punto, inteligencias que llegan hasta un punto, nos habita inmediatamente la certeza del desamparo, de que no tenemos nadie que se ocupe de nosotros y nos brinde cuidados. Vuelvo a decirlo, como especie, pero también como individuos. Me estoy refiriendo a cuidados que nos dieran garantía de perennidad. Y ahí encontramos otra fuente para la ilusión religiosa. En tanto desamparado, la construcción ilusoria de la religión me dice, hay quien te ampare. Y se observa, por ejemplo, en los creyentes, las invocaciones a las figuras celestiales en términos de la solicitud, de la petición, del amparo. Somos seres sufrientes. El sufrimiento nos circunda por todas partes. Reitero, no porque tengamos vocación de ello, aunque eventualmente puede acaecer eso, sino porque el sufrimiento está cruzado inevitablemente con lo que es la naturaleza de nuestro propio ser. Ese sufrimiento que está a la vuelta de la esquina, enseguida mostraré muchas fuentes de las cuales nos proviene el sufrimiento, nos puede lanzar a la desesperanza ante, por ejemplo, la incertidumbre de una vida que nunca logra colmarse plenamente en un estado de dicha o de alegría o siquiera de tranquilidad. Y entonces desde la desesperanza viene el apelar otra vez a la ilusión para imaginar que alguien nos puede augurar y garantizar un mañana anhelado, un mañana que si realmente certifique que esto vale la pena. Por último, somos mortales, somos la única criatura, esto pues es muy reiterado, pero hay que volver a ello, somos la única criatura que sabe que su destino es morir.
que sabe que inapelablemente un día no será. Esa condición mortal, esa condición de seres llamados a desaparecer, pone inmediatamente en juego una angustiante pregunta por el sentido entonces de la existencia. Y de ahí se nutre, nuevamente lo digo, la ilusión religiosa también, porque viene bajo la figura de Dios o incluso bajo la figura simplemente de suponer que el mundo está hecho según un plano que obedece a un sentido prefigurado antes de cualquier experiencia humana, dice, nos depara la ilusión de que algo o alguien sostiene el sentido de la existencia que nosotros encarnamos, como de la existencia de todo lo demás. Por eso el vivir humano es difícil, es decir, se necesita coraje para poder reconocer la verdad desnuda de nuestra propia condición. Pero además, porque en el tipo de vida que nosotros podemos hacer, siempre aparece aquello que nos puede poner, por ejemplo, la vida en relación o con el temor, o con la soledad, o con el desamparo, o con la desesperanza, o con el sinsentido. Es decir, que ya no está como en la estructura misma de nosotros, sino en las formas en que podemos habilitar y llevar adelante la vida en los términos de las relaciones que sostenemos con los demás. Las relaciones humanas, desde las relaciones personales, por ejemplo, de compañeros de causa, o de amigos, o de amores, o las relaciones ya propiamente sociales en torno a la política, etcétera, suelen ser fuentes también de todo lo que ya he dicho, del sufrimiento, de la soledad, del desamparo, del sinsentido, del temor, etcétera. Con los compañeros de causa nos encontramos frecuentemente en un desajuste que nos lleva al defraudamiento. Con los amigos, la vida generalmente nos termina conduciendo por caminos distintos y quienes eran tan amigos después se desvanecen en nuestra memoria. Por eso cada uno, digámoslo por esfuerzos que haga, tendrá un recorrido existencial caracterizado por la ruptura con muchos seres, y no necesariamente en malos términos, sino que allí donde uno había encontrado compañías en la vida, el paso de los años y las direcciones que cada uno ha tomado, pues los lleva a volverse unos extraños. Los amores son los lugares donde situamos grandes esperanzas, pero también donde no es inusual que nos venga el dolor y el sufrimiento. Eso es lo que testimonia el extraordinario cuento de Alice Munro, que uno de nuestros seminarios, el de literatura, examinó en esta semana que acaba de pasar. Ese cuento de Alice Munro sobre la mendiga ejemplifica uno de esos dramas donde la paradoja es que nos entregamos a la ilusión de poder encontrar quien nos saque de la soledad, quien nos brinde amparo, quien le provea sentido a la vida por el tipo de encuentro que realizaremos, y sin embargo el balance último de la experiencia amorosa suele ser frustrante o decepcionante, en el sentido de que todo aquello con lo que partíamos cuando emprendíamos la aventura amorosa no termina siendo tal, o directamente antagónica con las ilusiones iniciales. En ese cuento, para poner un ejemplo, es una mujer y un hombre que con dificultades, pero también con decisión, emprenden una vida en común caracterizada por el amor. Si bien es cierto que no es lo mismo amar que ser amado, y en este cuento el personaje femenino, Rose se llama, está en el lugar de la que es amada, y el ser amado gratifica narcisistamente, y entonces puede ser algo que lo lleve a uno a mantenerse con otro, es que el otro me ama, mientras que Patrick, su partener, es el que ama. En fin, en esa trama
entre alguien estar en el vínculo por ser amado y otro estar en el vínculo por ser amante, se va tejiendo una historia de ilusiones, de anhelo de la felicidad, de concreción de momentos puntuales de felicidad, y sin embargo, el balance final, después de 10 años de matrimonio y de 9 años de haberse distanciado, leo un fragmento que está al final de ese maravilloso relato que muestra otra vez cómo ni siquiera en esa burbuja en la que nos queremos sumir, como la ilusión de que finalmente la vida tenga una cara definitivamente amable, ni siquiera funciona. Dice el relato hacia el final. Ellos se encuentran tras 9 años de separación en un encuentro casual, una circunstancia fortuita, se ponen el uno frente al otro y entonces dice así, de manera implacable, Munro en su relato. Patrick la miró e hizo una mueca. Era un gesto de auténtico odio, amenazante. Era una explosión medida de asco y aversión. Costaba creerlo, pero ella lo vio. Rose se alejó deprisa, temblando. No era capaz de entender cómo podía ser enemiga, cómo alguien podía odiarla tanto. Ese cuento desnuda un hecho que gustamos generalmente de mirar para otro lado y no tener que reconocerlo. Y es que en los amores apostamos nuestras mejores ilusiones de afinidad humana, y los amores, en el mejor de los casos, suelen ser decepcionantes cuando no directamente lo contrario de la ilusión que los animaba. Y que incluso en los que suelen tener algún tipo de consistencia en el tiempo de mantenerse, van lentamente reduciéndose a formas de una tolerancia ya no comprometida con una labor compartida de construcción de sentidos, etcétera, etcétera. Entonces también las formas en que nosotros existimos y nos relacionamos, y no por una mala voluntad de alguien o de otro, sino por los desencuentros, porque los seres humanos no somos seres hechos para la armonía, para la sincronización. Entonces nuestros seres friccionan. Si dos seres mantienen su relativa independencia personal, el hecho de que no estemos configurados para casar el uno con el otro nos lleva a fricciones, y esas fricciones bajo ciertas lógicas donde se ponen en marcha los narcisismos, las rivalidades imaginarias, etcétera, suele desencadenar un efecto que es el contrario a ese del punto de partida. Pero también son los lazos sociales concretos que establecemos, las formas de opresión, de explotación, de humillación, de racismo, etcétera. Le leo un poema que en el seminario de poesía tuvimos esta semana, un poema de una extraordinaria poeta mozambiqueña, negra, Noemia Sousa de Sousa. El poema se llama Lección y dice: le enseñaron en la misión cuando era pequeñito, somos todos hijos de Dios, cada hombre es hermano de otro hombre. Le dijeron esto en la misión cuando era pequeñito. Naturalmente, no se quedó siempre niño. Creció, aprendió a contar y a leer y comenzó a conocer mejor esta mujer vendida que es la vida de todos los desgraciados. Y entonces, una vez, inocentemente, dijo a un hombre, hermano, pero el hombre, pálido, le fulminó duramente con sus ojos llenos de odio y le respondió, negro. Ese poema muestra cómo, como si no fuera suficiente con todas las fuentes de donde emergen razones para nuestro sufrimiento, el tipo de vínculo social, el tipo de ideologías nos lleva a ser generadores y víctimas, o generadores
en unos casos víctimas en otros del sufrimiento, por ejemplo, bajo la forma del racismo. Pero también sufrimos porque la naturaleza trae para nosotros elementos de dolor en nuestro cuerpo que se deteriora, en la enfermedad, en la vejez, en la muerte. El cuerpo propio o el cuerpo de los seres queridos. Y por si fuera poco, también el mundo, ya en la acepción general de él, como naturaleza desbordante más allá de nuestra corporidad, también suele traernos las malas noticias del dolor y del sufrimiento. Por ejemplo, los terremotos, los maremotos, los incendios, meteoritos que amenazan el planeta, las pandemias. Son potencias apabullantes que pesan sobre nosotros y son angustiantes porque son potencias que en gran medida son impredecibles. Con este panorama, lo que yo quiero mostrar es que la condición humana es difícil y se necesita coraje para aceptar que esa es una verdad ineludible, la de que el sufrimiento, las desavenencias, las discordancias, la hostilidad siempre hace presencia en nuestra vida. Se necesita coraje para reconocer eso y aceptarlo, pero se necesita también una altura para, no obstante, no hacer de la vida un pozo de desdicha, sino construir en una forma alternativa a todo esto una vida que sepa conquistar algunas dichas y realizaciones. Esa es la condición humana, en donde si de un lado tenemos esa naturaleza sufriente que nos caracteriza, de otro lado tenemos también las potencias para establecer los logros de dichas y de realizaciones que le den una afirmación satisfactoria a nuestra existencia. Por hoy quiero plantear esto y dentro de 8 días trataré de proseguirlo para mostrar que por eso es tan importante plantearnos el problema de qué tipo de educación es de la que se provee al ser humano. Porque se le puede proveer una educación para la ilusión religiosa o se puede proveer una educación para la realidad. Y no va a ser lo mismo el fruto de la vida que de la ilusión religiosa, que la asunción de la realidad, con lo difícil de esta asunción, pero también con la claridad de que esta vida, precisamente por ser una vida limitada y una vida donde hay una gran precariedad sobre nosotros, las realizaciones y conquistas que alcancemos son precisamente dadoras de una inmensa dicha. Pero eso lo desarrollaré en otra oportunidad. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.